Siempre que Javier se quejaba del café con leche en polvo que compraba, lo hacía sin verdadera molestia. Solo una ceja levantada, un suspiro exagerado y a veces una broma diciendo que se mudaría si no volvía a comprar crema de verdad. Aquella mañana no fue diferente. Removió su café, lo probó e hizo una mueca tan teatral que casi le lanzó una servilleta. Si me desmayo a la mitad de esta taza, dijo con una sonrisa, sabrás que por fin me quebraste. Yo estaba untando mantequilla en un pan tostado. No levanté la mirada. Bah, has sobrevivido a cosas peores. ¿Te acuerdas del chili que hice con canela por error? Dio unos golpecitos con la cuchara en su taza, aún riendo. Pero de repente, el sonido cambió metal contra cerámica, y luego el ruido de la cuchara cayendo sobre la mesa. Me giré justo a tiempo para ver su mano temblar, sus ojos abiertos, de par en par, como si alguien hubiera apagado la luz detrás de ellos. ¿Javier? No respondió. Sus hombros se sacudieron una vez y luego se desplomaron con la barbilla casi tocando su pecho. Grité su nombre más fuerte, corrí alrededor de la mesa tan rápido que tiré el azucarero al suelo. Mis rodillas golpearon el mosaico mientras le tomaba el rostro, los brazos, la muñeca. No había calor, no había fuerza. Llamé al 911. Mi voz no parecía mía, demasiado calmada, demasiado enfocada. La operadora me guió con las compresiones. Hice todo lo que me dijo. Conté en voz alta. Presioné fuerte. Lloré entre dientes, pero ya lo sabía. Lo supe antes de que llegaran los paramédicos, antes de que me apartaran y cubrieran a Javier con una sábana azul pálida, como si eso significara que todo había terminado oficialmente. No recuerdo haberme sentado en el sofá. Recuerdo el aire frío colándose por debajo de la puerta y el olor a café que aún flotaba como una broma cruel. Miré la silla de Javier, su lugar favorito para resolver crucigramas de medianoche y ver partidos de fútbol, y supe que no podía quedarme ahí en silencio. Todavía no. Tomé mi celular y llamé a Diego. Sonó 5 veces. Sostuve el teléfono contra mi oído como si pesara 10 kilos. Cuando contestó, apenas pude articular las palabras. Diego, es tu papá. Se fue. Hubo una pausa. Y luego su voz clara y fría. ¿Qué? Hoy cerré los ojos. Hace un momento. Colapsó. Intentaron, pero... Mamá, es el cumpleaños de Sofía, dijo casi molesto. Tiene todo un brunch planeado. ¿Puedo llamarte después? No respondí. Solo colgué. No por enojo, no por sorpresa, solo porque no había nada más que decir y nada más que escuchar. La mañana del funeral de Javier el cielo estaba bajo y gris como si entendiera algo que yo no. La lluvia amenazaba, pero nunca llegó, solo flotaba en el aire como un duelo que se negaba a caer. Estaba al frente de la capilla junto al ataúd. Javier habría odiado los lirios, siempre decía que olían a compromiso forzado, pero no pude elegir otra cosa. Todo se sentía como una obra para la que no había ensayado. Llevé el vestido negro que a él le gustaba, el de los botones de perla. Mis manos temblaron al abotonarlo. La gente llegaba despacio. Vecinos viejos, amigos del equipo de fútbol. Algunos exalumnos que aún lo llamaban Coach Morales, aunque hacía años que no entrenaba. Me abrazaban con ojos húmedos y murmullos corteses. Yo miraba más allá buscando a Diego entre los bancos. Miraba la puerta como si pudiera aparecer tarde, como si una parte de él se presentara aunque fuera solo su chamarra colgada en el fondo. No vino. La noche anterior lo llamé para confirmar la hora del servicio. No porque pensara que lo olvidaría, sino porque quería darle una última oportunidad de actuar como hijo. Sofía contestó, su voz toda luz y estática. Ay, Mariana, hola. Sí, mañana tenemos un plan. Ya sabes, por mi cumpleaños. Diego reservó un lugar para un brunch en el centro, súper difícil de conseguir a última hora. Pero estaremos pensando en ti.
Ni siquiera pregunté si vendrían. Solo le agradecí y colgué. No tenía sentido hacer una pregunta cuya respuesta ya conocía. No vendrían, ni por Javier, ni por mí. Cuando comenzó el servicio, me quedé sola, mientras el sacerdote decía palabras amables pero distantes sobre amor, pérdida y legado. La foto de Javier me sonreía desde el caballete, su rostro más joven tomada en unas vacaciones olvidadas, donde probablemente me estaba molestando por ponerme demasiado bloqueador o por empacar de más. Un ruido en la parte trasera me llamó la atención. Me giré por instinto con el corazón absurdamente esperanzado. No era nadie, solo un rezagado del comité de la iglesia. No era Diego. El mejor amigo de Javier, Raúl, se acercó después en el salón de recepción, sosteniendo un vaso desechable de café aguado. ¿Se quedó Diego en el aeropuerto o qué? Preguntó. Pensé que estaría en primera fila hoy. Tragué algo afilado. No, Raúl. No viene. El hombre parpadeó como si no me hubiera oído bien. ¿No viene brunch?, dije simplemente. Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se desviaron a la foto de Javier junto al tarro de sobres de azúcar. Me excusé y fui al baño, cerré la puerta con seguro y me senté en el borde del lavabo tratando de no arrugar mi vestido. Presioné las palmas en mi regazo como si sostuvieran algo frágil, como si aún esperaran la llegada de un hijo que nunca vendría. No lloré. Solo conté los azulejos del suelo. La casa ya no se sentía mía, no sin Javier. Cada sonido resonaba mal, demasiado agudo, demasiado lento. Mantuve el televisor apagado y las luces tenues. Me movía por las habitaciones como invitada cuidadosa de no alterar cosas que aún no decidía si guardar o empaquetar. 3 días después del funeral, terminé en su oficina. No planeaba entrar. Solo pasaba por ahí con una canasta de ropa, pero mi mano se detuvo en el marco de la puerta y luego estaba adentro parada en medio de un espacio que aún olía ligeramente a café y papel viejo. El cajón del escritorio de Javier estaba cerrado con llave como siempre. Solía bromear que ahí escondía mis regalos de Navidad, y yo le creía porque era más fácil que preguntarme qué necesitaba cerrar con llave en una casa construida sobre confianza. Abrí el closet del pasillo, alcancé detrás de las chamarras de invierno y saqué la foto de nuestra boda enmarcada. La llave seguía pegada en la parte trasera, justo como él dijo que estaría si alguna vez la necesitaba. El cajón se abrió con un clic suave. Adentro había carpetas apiladas con demasiada pulcritud, etiquetadas por años y trimestres financieros. Las revisé sin rumbo al principio, solo para sentirme ocupada. Pero una me llamó la atención azul, sin marcar, escondida en el fondo, como si no quisiera ser encontrada. La abrí. Estados de cuenta. Transferencias. Un historial de dinero enviado desde la cuenta de Javier a la de Diego durante el último año y medio. 8,000 aquí, 12,000 allá, luego cantidades más grandes. $35,000 marcados como reserva para colegiatura. $20,000 etiquetados como abril faltante. Y uno cerca del final, 120,000 Polo Sofía, emergencia médica. Mis manos se helaron. Hojeé hasta el final y encontré una hoja de papel amarillo doblada una vez. La letra de Javier rápida y inclinada como si la hubiera escrito con enojo o decepción o ambas. Diego, es la segunda vez que le dices una cosa a tu madre y haces otra. Me he quedado callado porque quería creer que estabas siendo honesto. Pero si vuelves a mentir sobre los gastos de Sofía, si descubro que este dinero no se usó como dices, se acabó. Completamente. Te quiero. Pero no dejaré que uses la confianza de tu madre en tu contra. Papá. No estaba firmado con su nombre completo. Solo papá. No lo había enviado. No había sobre.
Solo esta carta descansando entre frías columnas de números. Me recosté en la silla de Javier, el crujido extrañamente fuerte, y miré el papel en mi regazo. Él lo sabía. Sabía que Diego estaba mintiendo. Sabía que algo no estaba bien, y había intentado detenerlo en silencio, en privado, sin decirme. ¿Por qué? ¿Para protegerme? ¿Para evitar romperme el corazón? ¿O ya había entendido que era demasiado tarde? No llamó antes. Solo apareció un miércoles por la tarde, el driveway de pronto desconocido con la forma de su coche. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras permanecía sentado un minuto entero antes de bajar, como si tuviera que ensayar lo que iba a decir. Sofía se quedó en el asiento del copiloto con lentes de sol, tecleando su celular con una mano y bebiendo algo rosa de un vaso plástico con la otra. No abrí la puerta de inmediato, lo dejé tocar 2 veces. Necesitaba esos segundos extra, no por nervios, sino por firmeza. Deslicé mi celular en el bolsillo de mi cardigan y toqué la pantalla. La grabación comenzó. Cuando finalmente abrí, Diego estaba ahí con las manos en los bolsillos de su chamarra mirando al suelo. «Hola, mamá». Me hice a un lado. «Pasa». Entró despacio mirando alrededor, como si las paredes hubieran cambiado desde la última vez que las vio. Tal vez sí, o tal vez era solo él. Nos sentamos en la sala. No ofrecí café. Miró la silla de Javier, luego se sentó en el borde del sofá, como si no supiera dónde poner su cuerpo. Quise pasar, hablar. «Es buen momento», dije. Se aclaró la garganta. «Sofía dice que debí venir antes. Probablemente tiene razón». Asentí. No dije nada. Dejé que el silencio trabajara. Se veía incómodo. No quise parecer frío. Ese día, cuando llamaste, no supe qué decir. Dijiste que era su cumpleaños. Hizo una mueca. Sí. Eso fue mal momento. No para ti, dije. Tú tenías tu brunch. Yo tenía al forense. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. Lo siento, de verdad. Solo todo ha estado tan ocupado y yo... Se detuvo y miró a otro lado. No quiero que esto sea sobre culpas. Yo tampoco, dije. Saqué la nota amarilla doblada de mi bolsillo. «¿Reconoces esto?» La tomó despacio, sus ojos recorriendo las palabras. Vi el cambio en su rostro antes de que hablara. «¿De dónde sacaste esto, papá?» «Nunca lo envió», dije. «Pero lo escribió». Guardó registros, Diego. Transferencias, notas, advertencias, todo. Parecía querer discutir, pero no podía. Me devolvió la nota. «No mentí sobre el dinero», dijo demasiado rápido. «No dije que lo hicieras, pero eso es lo que implica. Que estaba robando». No respondí. Se frotó las sienes. «Digo, tal vez no le conté todo. La cirugía de Sofía no estaba cubierta. Estábamos ahogados. No es como si lo hubiera gastado en apuestas. No pregunté qué hiciste con él», dije. «No pregunté nada. Tu padre sí». Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. Contesté y puse el altavoz. «Hola, Mariana», dijo demasiado alegre. «Diego me dijo que pasó por ahí. Solo quería decir, esto no tiene que ser un drama. Estás de luto. Lo entendemos. Pero estamos tratando de mantener las cosas sanas, en paz». Me quedé callada. Continuó. «Solo siento que tal vez estás cargando cosas sobre él ahora. Con el funeral, el dinero, todo. Y eso no es justo. Es manipulador, honestamente». Diego no levantó la mirada. Miré el celular. «Les avisaré si necesito algo de ustedes». Y colgué. Se puso de pie, dudó. «¿Mamá?» Lo acompañé a la puerta sin decir otra palabra. Y esta vez no lo vi irse. Llamé a Daniel Ruiz la mañana siguiente, justo después de mi segunda taza de café. No le dije por qué, solo que necesitaba verlo. No pidió explicaciones.
Nos conocía a Javier y a mí desde los días en que Diego aún montaba sobre los hombros de su padre y Sofía no había aprendido a sonreír solo con los dientes. La oficina de Daniel estaba silenciosa como siempre. Me saludó con una mano suave en mi hombro y me ofreció la silla junto a su escritorio, no la de enfrente. Así supe que intuía que algo había cambiado. Quiero revisar el testamento, dije alisando el borde de mi suéter. Drásticamente. Asintió lentamente, luego tomó su libreta legal. Cuéntame. Saqué la carpeta que había preparado esa mañana, copias de los registros de transferencias de Javier, la carta no enviada, incluso una captura de pantalla impresa de la publicación de cumpleaños de Sofía, fechada a la misma hora del funeral. Las puse frente a él una por una. Quiero que todo se coloque en un fideicomiso. Para Lucía. Sus cejas se alzaron. Y Diego nada. Ni un peso, ni la casa, ni el seguro, ni las acciones que dejó Javier. Nada. Daniel se recostó ligeramente. Podemos hacerlo. Será blindado. Incluiré una cláusula de no impugnación si Diego o Sofía lo desafían. Pierden cualquier derecho futuro, incluso las visitas familiares, mientras el fideicomiso esté activo. Bien, dije. Ponlo en negritas. Y los términos Lucía hereda a los 25. Acceso anticipado para educación y vivienda, pero nada que ellos puedan tocar. Comenzó a escribir su pluma moviéndose rápido. Saqué de mi bolso el sobre que había sellado esa mañana. El nombre de Lucía estaba escrito en el centro con mi letra más pulcra. Esto va con el expediente. Una carta para Lucía para que la abra cuando esté lista. No antes. Daniel me miró por un largo momento. Esto le va a pegar fuerte. No es venganza, dije. Es protección. Javier no pudo terminar lo que empezó. Yo solo estoy cerrando la puerta. Cuando terminamos firmé los papeles sin dudar. Mi nombre ni siquiera tembló. Y cuando salí de esa oficina, al viento fresco de la calle, sentí algo que no había sentido en semanas. Certeza. Era casi medianoche cuando abrí mi laptop. No lo había planeado. Solo iba a checar el clima, ver si las heladas llegarían temprano este año. Pero una parte de mí, cruda e inquieta, escribió el nombre de Sofía en la barra de búsqueda. Su Instagram era público, por supuesto. Vivía para ese tipo de visibilidad. La publicación principal era un boomerang de copas de champán chocando. Sofía, en un vestido rosa maquillaje completo, sonriendo como una mujer que nunca había conocido la pérdida. Diego estaba a su lado sonriendo también. Su mano descansaba en la rodilla de ella. Un texto flotaba sobre la imagen en letras doradas suaves. El mejor cumpleaños de todos. Agradecida, Mimosas y Magia. Publicado sábado 11:13 de la mañana. En ese exacto momento yo estaba parada junto al ataúd de Javier apretando un pañuelo arrugado en una mano y el programa en la otra, asintiendo mientras alguien pronunciaba mal su segundo nombre durante el elogio. No me enojé, no grité, solo miré esa foto, ese momento congelado, como una cachetada que nunca cae, pero aún quema. Luego cerré la laptop. A la mañana siguiente, Daniel envió las notificaciones oficiales. Los documentos del fideicomiso, el Nuevo Testamento, correo certificado. Una copia a su casa, otra a la mía. Por la tarde, mi celular vibró. Sofía. ¿En serio? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sofía. Esto es repugnante, Mariana. Necesitas ayuda. Sofía. Vamos a llamar a un abogado. Los leí todos. No respondí. Diego no mandó mensajes. No llamó. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. El silencio tiene un peso cuando es lo suficientemente pesado. Habían pasado casi un mes desde que se envió el testamento. El otoño comenzaba a sentarse de verdad, hojas quemadas, curvándose en las aceras, el sol cayendo antes detrás de los árboles.
Empecé a encender una vela en el pasillo cada noche, no por ceremonia, solo por consuelo. Javier solía decir que hacía que la casa se sintiera menos hueca. No estaba equivocado. Lucía vino después de la escuela ese viernes. Diego había dejado de pedir visitas, pero Lucía seguía apareciendo en su bicicleta, el cabello recogido detrás de una oreja, la mochila balanceándose como si no tuviera peso en la espalda. Hicimos sándwiches de queso fundido, cortados en diagonal, como Javier insistía que era la única manera correcta, y me contó sobre su proyecto de ciencias, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Cuando fue a dejar su plato en el fregadero, se quedó en la puerta un segundo de más. Levanté la mirada. Sacó algo del bolsillo de su chamarra. Pequeño, negro. Una memoria USB. He estado grabando cosas, dijo con voz baja. No cosas malas, solo cosas que pensé que deberías saber. Mi corazón se hundió lento y pesado. Lucía, ¿qué es esto? Hablan mucho cuando creen que estoy dormida. Tomé la memoria de su mano como si fuera de cristal. No lloró, ni siquiera parecía asustada. Hice copias, agregó con naturalidad. Una está en mi casillero. No soy tonta. Tragué duro. Nunca dije que lo fueras. Esa noche, después de que se fue, conecté la memoria a mi laptop. Había carpetas por fecha organizadas con marcas de tiempo. Adentro archivos de audio, conversaciones bajas, apagadas pero claras. La voz de Diego, la de Sofía más aguda. Ella está perdiendo la cabeza. Todo ese papeleo, lo del abogado, es una espiral de duelo. Entonces presiónala más, dijo Sofía. ¿Sabes cómo se pone cuando alguien cuestiona su memoria? Si podemos mostrar un poco de confusión, tal vez llamar al doctor Daniel podría marcarla. Pausé el archivo. Mis manos temblaban. Otra carpeta. Habitación de Lucía. Si se pone del lado de tu madre, la sacamos, dijo Sofía. Escuela en casa. Reinicio. No tiene edad para elegir bandos. Solo está confundida, respondió Diego. Mamá la está manipulando. Como siempre. Me quedé ahí congelada, mirando la pantalla, escuchando a mi hijo hablar de mí como si fuera una pieza de ajedrez para mover o eliminar. Pero Lucía, mi Lucía, lo había visto todo. No había titubeado. No esperó a que alguien la salvara. Tomó las únicas herramientas que tenía y construyó un muro de verdad entre sus mentiras y mi vida. En la parte inferior de la última carpeta había un archivo de texto simple, solo 3 líneas. Abue, te creo. Si intentan algo, esto demuestra que no soy yo la confundida. Me recosté en mi silla con los ojos húmedos, el pecho lleno de algo más profundo que el dolor. Era Gracia. Y venía de una niña que ellos pensaban que podían manipular. No sabían a quién estaban criando. Pero yo sí. La sala estaba diseñada para sentirse neutral. Paredes grises, suaves, muebles de líneas limpias, botellas de agua alineadas en filas exactas sobre una mesa de cristal. Pero nada se sentía neutral para mí. Era una sala para ajustar cuentas. Y yo había venido preparada. Diego y Sofía llegaron juntos vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo. Sofía llevaba un blazer blanco que la hacía parecer más astuta de lo que era. Diego parecía más pequeño de lo que recordaba, con los ojos bajos, la boca en una línea demasiado tensa para ser casual. La mediadora se presentó cálida y eficiente. Estamos aquí para discutir el fideicomiso Morales y cualquier disputa sobre su validez. Sofía intervino antes que nadie. Estamos preocupados por el estado mental de Mariana. Ha pasado por mucho, obviamente, y queremos asegurarnos de que no fue coaccionada o actuó de manera irracional al hacer esos cambios. Su duelo la ha vuelto paranoica, añadió. Está cortando a su propia familia. No parpadeé. Abrí la carpeta que traje y coloqué su contenido ordenadamente sobre la mesa. La carta de Javier. Los registros de transferencias.
capturas de pantalla de mensajes y finalmente una memoria USB con las grabaciones de Lucía claramente etiquetada. La expresión de la mediadora cambió mientras los revisaba. Se detuvo más en la transcripción que imprimí la voz de Diego en la cinta, la amenaza de Sofía de sacar a Lucía de la escuela, la mención de manipular mi salud. ¿Dijiste que esta grabación fue de tu nieta?, preguntó la mediadora en voz baja. Asentí. Tiene 12 años. Sabía lo que estaba escuchando. La boca de Sofía se abrió, luego se cerró de golpe. Este fideicomiso es válido, dijo la mediadora finalmente. Fue preparado con plena asesoría legal. Los documentos aquí confirman que no solo es legal, sino razonable. Sofía se levantó tan rápido que su silla chirrió hacia atrás. Esto es absurdo. Está usando su duelo como arma. Eso no es amor, es venganza. Nadie respondió, ni siquiera Diego. Solo se quedó sentado con las manos entrelazadas mirando al suelo, como si tal vez se abriera y lo tragara. Me retiro, espetó Sofía, recogiendo su bolso con un movimiento brusco. La puerta se cerró tras ella. Diego se quedó sentado. No habló. Y no me miró ni una sola vez. Lucía cumplió 18 en un martes tranquilo de marzo. Sin fiesta, sin globos, solo su toque en mi puerta y una caja blanca pequeña bajo el brazo. Su sonrisa era suave pero firme como lo había sido desde los 12 años cuando aprendió a protegerla. La abracé más fuerte de lo que pretendía. Ella no se soltó primero. Nos sentamos en la sala, el sobre en la mesa entre nosotras, el que sellé hace 5 años en la oficina de Daniel con su nombre escrito en mi letra más cuidadosa. ¿Quieres que lo lea sola?, preguntó. Negué con la cabeza. No, pequeña. Puedes leerlo conmigo. Abrió el sobre despacio, desdobló cada página como si pudiera romperse. Luego leyó en voz alta. Cada palabra que escribí en esa habitación tenue sobre su abuelo, sobre el legado que construyó, el amor que dio y el dolor que siguió, sobre la decisión que tomé para protegerla, no para castigar a sus padres, sobre la mujer que creía que podía llegar a ser incluso en una casa donde la verdad era inconveniente. Al final su voz se quebró, pero siguió leyendo. Cuando terminó, dobló las páginas de nuevo con los ojos vidriosos, las manos quietas. Luego abrió la caja. Adentro estaban unos documentos legales. Los presenté la semana pasada, dijo casi tímida. Ya es legal. Leí los documentos despacio, luego otra vez. Lucía Coralia Morales. Levanté la mirada. Tu segundo nombre... Quería algo que se sintiera mío, dijo. Algo honesto. Y tú fuiste la que se quedó. No lloré. No de inmediato. Pero tomé su mano como si fuera el único hilo que aún me conectaba con todas las versiones del amor que había conocido. Y en ese momento no me sentí como alguien que había perdido una familia. Me sentí como alguien que había construido una nueva. El auditorio estaba cálido con el aire de junio y aplausos corteses, los borlones balanceándose como pequeñas banderas de victoria deliberadas. Lucía cruzó el escenario con la espalda recta y la barbilla levantada, su nombre completo, leído por el micrófono, Lucía Coralia Morales. Resonó como una promesa. Me encontró en la multitud antes que a nadie. Sus brazos me envolvieron fuerte, sin prisa, sin actuación. Un abrazo que te hace sentir vista hasta el fondo. Te dije que llegaría aquí, susurró. Lo hiciste, dije con la voz quebrándose. Diego estaba ahí. Lo noté en la última fila solo, con el traje arrugado, la corbata torcida. Aplaudió, pero sus manos se movían como si no supieran qué sonido debían hacer. No se acercó, no saludó. Solo se quedó un momento después de la ceremonia, luego se dio la vuelta y desapareció entre la multitud
sin decir una palabra. Nadie preguntó dónde estaba Sofía. Nadie dijo su nombre. Más tarde esa noche, Lucía y yo nos sentamos en el porche juntas, una brisa suave jalando el dobladillo de su vestido. Su birrete descansaba en su regazo y me contó historias sobre sus amigos, sus planes para el otoño, sus ideas sobre estudiar derecho. Escuché cómo Javier solía escuchar a Diego en silencio, pero con cada célula viva en el momento. Cuando subió a cambiarse, me quedé en la sala. Los últimos rayos de sol golpearon el marco en la repisa, justo en el ángulo correcto. La foto de Javier. Presioné mis dedos contra el cristal y susurré: ella estará bien, estará. Y por primera vez desde el funeral lo creí.